Muy buenos días. Futurismo Canarias les da la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todos. Gracias, de verdad, en nombre de Futurismo Canarias, por su presencia, por su apoyo a tantísimo esfuerzo que al final, la verdad, da gusto ver este maravilloso Auditorio Infanta Leonor con gente tan representativa de la principal industria canaria, el turismo. Les relato, porque muchos de ustedes no lo sabrán, que Futurismo nace hace poco más de un año y pico gracias al empuje y, sobre todo, creo yo, a la pasión que tienen por su trabajo y por la industria turística, verdaderos profesionales que quieren avanzar, quieren mejorar y se unen y fíjense, tan fuerte es el empuje que arrastran consigo empresas de primer nivel dentro de la industria turística y la práctica totalidad, sí, prácticamente todas las instituciones canarias que han querido sumarse a esta jornada Futurismo Canarias, una jornada de reflexión, de compartir conocimientos, de compartir experiencias, puntos de vista, para analizar y pueden pensar, ¿adivinar cómo viene el futuro? La verdad que adivinar no, pero sí estar preparados, sí ser fuertes y mantener e incluso aumentar la calidad de este maravilloso destino turístico que son las Islas Canarias. Hoy, mejor dicho, anoche estábamos todos en el WhatsApp, todo el equipo, y había una frase de uno de los miembros que ha colaborado, bueno, de una manera clara y rotunda, echando muchas horas. Había una frase que me gustaría compartir con ustedes muy bonita. Decía, hoy se inicia un camino hacia lo que todos queremos, un mejor destino turístico, una mejor Canarias para todos. Y la verdad es que es un sentimiento que les une. Además, con todos los conocimientos, yo creo que está todo presto y dispuesto. Están todos los ingredientes para que Futurismo Canarias sea todo un éxito. La primera mesa de debate, una vez que han arrancado las presentaciones tanto de don Francisco José Niño, el alcalde de Arona, como del presidente canario, don Paulino Rivero, el primer debate va precisamente, se titula La gestión del turismo en Canarias. Lo va a conducir, me decía uno de los moderadores de los siguientes debates, me decía Moisés, un verdadero maestro. Actualmente en Es Radio, ha estado mucho tiempo en otras cadenas. Bueno, todos le conocemos dentro del mundo periodístico, columnista en ABC, docente en Guatemala, donde es llevado para precisamente compartir sus conocimientos. Es, sin duda alguna, un gran profesional y una gran persona a la que tengo suerte de seguir desde hace años. Y no tengo ningún rubor en mostrar mi admiración por su profesionalidad. Es un hombre que sabe manejar muy bien la comunicación, sobre todo en el ámbito empresarial. De hecho, ha escrito libros como Ganar dinero en bolsa, ha fundado la Escuela de Valor. El currículum es brillante y además está en activo, dando, como siempre, lo mejor de sí. Para mí es un honor presentarles al moderador del debate. Es, como decía Moisés Simancas, el maestro don Antonio Salazar. Con todos ustedes. Tengo la enorme fortuna de que esta primera mesa, al contrario de lo que le va a suceder a algunos otros compañeros, por la importancia también de la gente que nos acompaña en el día de hoy, que procede de fuera de la isla, es que mis invitados sí son conocidos y que son los clásicos, en la radio decía, de innecesaria presentación. Pues prácticamente esto es lo que me corresponde en el día de hoy. Uno recuerda aquella anécdota de Lelutier cuando perdía en una de las presentaciones los papeles, el guión, y decía, ¿qué se puede decir que no se haya dicho o que sí se haya dicho? Pues casi uno se ve en esa tesitura cuando tiene que presentar a las personas que me acompañan en esta primera mesa, que está precisamente orientada a analizar la gestión del turismo, hasta dónde confluye lo público con lo privado y además en 5 grandes bloques que de inmediato les comento, a sabiendas de que por premura obvia en el tiempo y en la agenda de quienes nos acompañan, tendremos hasta las 10:15 para desarrollarla. Así que no tiene mucho sentido que siga extendiendo la presentación. Don Paulino Rivero Baute, presidente del Gobierno de Canarias, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
Don Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias también por estar con nosotros. Jorge Marichal, que es el presidente de Azotel, la patronal hotelera. Don Jorge, buenos días. Muy buenos días. Está de igual manera con nosotros don José Fernando Cabrera, que es presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife. De innecesaria presentación, don José Fernando. Buenos días. Buenos días. Y don Carlos Magdalena, que es un empresario hecho a sí mismo, también muy conocido en el sur de Tenerife, que es portavoz de la PYME Zona Sur Arona, aquí en Los Cristianos. Muy buenos días, don Carlos. Bueno, decía que queremos plantear el debate en torno a 5 grandes asuntos, el primero de los cuales tiene que ver con algo muy candente, algo que obviamente encontramos casi a diario en los medios de comunicación, en muchos debates. Está centrado en cómo de bien va el turismo y el poco, caramba, empleo que éste genera. Presidente del Gobierno, esta cuestión me parece esencial arrancar por ahí. El turismo parece que va bien, pero lo que se le reprocha es que no genere más puestos de trabajo. Bueno, el turismo va bien. El turismo está creciendo en presencia de turistas. El turismo está creciendo en gasto turista día. Y hay un incremento muy importante en lo que es la aportación del turismo al Producto Interior Bruto canario, cerrando el año 2013 con 13.300 millones de euros de aportación del turismo al Producto Interior Bruto canario. También ha generado empleo. A lo largo del año 2012-2013 en Canarias estamos generando empleo. Lo que sucede es que seguimos en la balanza del empleo que se crea y, por otra parte, ponemos en la tasa de desempleo, el balance es negativo para Canarias porque tenemos un problema, que es que sigue creciendo el número de activos de una forma espectacular, especialmente el número de activos llegados de fuera. El turismo está generando empleo, pero hay que hacer un esfuerzo desde la necesaria formación, indiscutiblemente, que tienen que tener aquellas personas, la cualificación para trabajar en el sector turístico. Yo, si acaso, pediría al sector turístico una mayor implicación en la contratación de gente que viva en Canarias. Eso sí, el Gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, facilitándolo a los empresarios del sector turístico, que diseñado los perfiles que necesiten de trabajadores, dar su propia formación financiada por el Gobierno con el compromiso de que un porcentaje de esos trabajadores que formen pueden incorporarse a esa empresa. Pero está creando empleo, a todos nos gustaría más cuando tenemos una alta tasa de desempleo, pero no podemos negar que se está generando el empleo, se está generando en Canarias, proviene del sector turístico. Voy a dejar flotando una reflexión, preocupación para el debate que se va a abrir ahora y a lo largo de este día, ¿no? Y mi pequeña reflexión asociada a mi preocupación tiene que ver que, como los datos del turismo son tan buenos, está creciendo de una forma espectacular la presencia de turistas en Canarias, son años de récord, que pensemos, tanto desde el punto de vista público, las administraciones públicas, como la parte privada, que está todo hecho, que hemos hecho las cosas, hemos hecho los deberes y que, por lo tanto, tenemos que despreocuparnos, que esto va a ir siempre así. Y creo que sería un grave error. Todavía no hemos hecho nada. Estamos en el camino para mejorar la competitividad del sector turístico canario. Y tenemos que aprovechar este momento de empuje para acometer la necesaria modernización, innovación y mejora de la competitividad que nos garantice la sostenibilidad de futuro. Presidente del Cabildo, don Carlos Alonso, supongo que es consciente, como todo, que normalmente se le exige al turismo mucho más de lo que igual podría dar. Digo porque desde el punto de vista del planteamiento del debate parece que se obvia que efectivamente se genera empleo y se genera, parece ser, según hemos visto, mucho empleo, además relacionado con el sector turístico. Pero pareciera también que todo el mundo pretende que resuelva problemas el turismo que igual no está en su mano resolver. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el sector turístico está acelerando, está creando empleo y además está acelerando el proceso de creación de empleo. En el caso particular de Tenerife, si hace 2 años aproximadamente el número de contrataciones laborales mes en Tenerife, en el sector turístico, se situaba en torno a los 6.000, 6.500 nuevos contratos laborales
que pueden ser de relevo, si no es empleo neto, ¿no? Pero digamos es un indicador aproximado del empleo que crea. Ahora estamos hablando de prácticamente 9.000 contratos laborales mes. Es decir, hay un incremento importante que está produciéndose ya desde junio del año pasado una reducción de la tasa de paro sectorial del sector turístico en Tenerife. Cuando estamos hablando del sector turístico no solo estamos hablando del sector hotelero, eso también hay que precisarlo, estamos hablando de un conjunto de ramas de actividad muy vinculadas al sector servicios que en conjunto representan una parte importante de la actividad económica en las islas, pero no todas. Y por tanto la capacidad que tiene el sector turístico de reducir las tasas de paro está en relación a su peso, ¿no? en la economía. Pero además hay dos factores que creo que están explicando que no se esté produciendo una reducción de la tasa de paro global, aparte de los que ha señalado el presidente, en las islas. Y uno es que con anterioridad el ciclo económico marcado por el crecimiento del turismo llevaba a dos procesos económicos. Uno era el arrastre de otros sectores, particularmente el sector de la construcción, que permitía absorber mucha mano de obra, porque además es muy intensivo en el factor trabajo. Eso no se está produciendo ahora, por las razones que todos sabemos. Y en segundo lugar, la derivación que se producía en el consumo. Había un aumento significativo también del consumo, de esa variable económica que es prácticamente el 60-70% del PIB, que provocaba pues, una generación de empleo en todas las actividades económicas vinculadas a esa expansión del consumo. Y eso tampoco se está produciendo por dos razones. Una es el crédito y otra es las expectativas. La gente no consume la renta que tiene porque piensa que puede estar peor el año próximo, puede perder su trabajo. Eso se está aliviando. Y también la falta de crédito. No consumes porque para consumir necesitas también una disponibilidad de crédito que no tienes. Por tanto, eso es lo que hace que el sector turístico, a pesar de los datos que tiene, a pesar del empuje que está dando en empleo, no está logrando tirar de manera significativa el conjunto de la economía. Bien, ha introducido algunos asuntos también muy relevantes que seguramente nos darán para seguir en este debate, pero por concluir el primer turno de intervenciones de don Jorge sobre este asunto, supongo que se habrá cansado de responder ya. Cada entrevista radiofónica que yo le he escuchado es lo mismo. ¿Por qué ustedes, malvados que se están inflando a ganar dinero, no están creando empleo? Te iba a decir que me alegro que me hagas esa pregunta, no me alegro, pero bueno, estoy ya bastante, no cansado, pero sí hecho a que me hagan esta pregunta muchas veces en muchos foros, ¿no? Sí. Como bien comentan, tanto el presidente del Gobierno como el del Cabildo, desde luego creo que siempre tenemos el mismo error, ¿no? Es echarle la culpa al único que está funcionando. Desde luego el sector turístico está creando empleo, eso hay que decirlo claro, es el único sector que está creando empleo neto en las islas ahora mismo. Hay a todos nos gustaría crear más, por supuesto que sí, aunque piensen que no. Y lo que quiero que todo el mundo quede tranquilo es en una palabra que el presidente ha comentado, que es la competitividad. Nosotros somos empresarios profesionales que nos debemos a nuestros negocios y sobre todo a mantener la competitividad en un sector tan competitivo, valga la redundancia, como es el sector turístico a nivel mundial. Nosotros estamos compitiendo con potencias turísticas que nada tiene que ver la foto social en cuanto a la estructura del coste de la masa salarial dentro de la estructura del negocio en sí. Nosotros estamos compitiendo con masas que a lo mejor el impacto del empleo, estamos hablando del 8, 10, 12%, mientras que nosotros en nuestras explotaciones, pues bueno, el que tenga un 27, un 30 ya lo maneja bien, o sea, hay que tener claro, y sin embargo los precios tienen que ser los mismos. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo para tener un sector competitivo que no solamente está manteniendo el empleo en un tiempo de crisis como el que estamos viendo, sino que más lo está generando. Hablando de datos de Tenerife, como bien decía el presidente del Cabildo, de los 9.000 y pico esos empleos que se crean, contratos que se firman mensualmente, 6.700 en el último mes de abril, que son los datos que tenemos, corresponden a nuestro sector, al sector hostelería, al sector hotelero. Y eso ha producido pues que comparando abril del 2013 con abril del 2014, perdón, con abril del 2013, estamos hablando de un aumento del 60% en el número de contratos realizados con un saldo positivo de casi unos 3.000 contratos. Es un sector activo, es un sector donde hay oportunidades de empleo,
es un sector donde sí está descendiendo el paro, a pesar de que hay mucha gente que como único sector de oportunidad también engrosa las listas porque es donde únicamente se está moviendo la economía y desde luego con esto yo cierro siempre, estamos creando empleo, nos gustaría crear más, pero tenemos que ser responsables también y seguir manteniendo nuestras empresas competitivas para poder no solamente seguir creando empleo, sino todavía para nosotros es muy importante mantener el empleo que ya estamos dando, que en estas islas pues estamos hablando de más de un 33-34% del total de los empleos de las islas. Si hay algún empleo que se esté creando en las islas, desde luego yo creo, en el sector que sea, algo con turismo siempre tiene que ver. En el capítulo de los reproches hay otro, don José Fernando Cabrera, no solo no crean empleo, sino que el poquito empleo que crean está directamente vinculado con condiciones de precariedad. Antes hablaba Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, de las expectativas. Da la sensación que la economía, lo que hemos sabido a lo largo de la historia, es que funciona un poco así también. Primero vamos contratando de a poquito y sin demasiado, sin una apuesta demasiado decidida, si se quiere, y cuando las cosas empiezan a mejorar un poquitito es cuando el empleo adquiere las condiciones que todos deseamos para él. ¿Ese es también un reproche que usted observa? Yo no estoy de acuerdo en absoluto y ninguna de esas personas que hacen los reproches yo nunca los he visto en los hoteles. Yo, por mi afición al turismo, yo conozco todos los hoteles prácticamente de Tenerife y de las islas y yo sinceramente nunca he visto gente trabajando ni más horas que le corresponden, ni por menos sueldo, ni sin contrato. Es una historia que no es cierta y que también se nos achaca, sobre todo gente muy ignorante, ¿no? Yo quiero enlazar un poco con todo lo que se ha dicho, pero luego lo que ha hecho el presidente me parece súper positivo, que es el cambio de la política del Servicio Canario de Empleo. Hasta ahora se llevaba una política de hacer unos cursos comunes que no habilitaban a las personas que lo hacían para conseguir un empleo y que encima se le creaba un trauma después de 3 o 4 meses de esfuerzo ver que no consiguen un trabajo. Ha habido un cambio en la política totalmente y ahora se van a hacer cursos, por lo que yo tengo entendido, de acuerdo a las necesidades del sector y con una cierta garantía de empleo. Me parece que ese es el camino. Por otro lado, yo también sobre el tema del empleo voy a dar otra orientación. Creo que la política que se ha iniciado de renovación de la planta obsoleta es una política que nos va a conducir a una mayor competitividad, pero por otro lado nos va a conducir a más empleo y a empleo de más calidad. Si los hoteles son mejores, van a tener que dar mejor servicio y más servicio. Y yo, para terminar, lo único que quiero comentarle al presidente del Gobierno, a Carlos Alonso, a raíz de lo que se comentaba ayer el presidente de los 2.400 millones de euros que van a venir de un programa europeo, el programa 2014-2020 a Canarias, y que comentaba el presidente, una parte importante de al turismo. Yo creo que el Gobierno ha hecho una grandísima labor, está haciendo en materia de rehabilitación. Yo creo que falta una pata, que es un plan de infraestructuras turísticas. Es decir, para tener un equipamiento, no solamente de los hoteles por dentro, sino los hoteles por fuera, en alojamiento de autopistas, en playas, en paseos marítimos, en campos de golf, en marinas, en auditorios, etcétera, ¿no? Y yo creo que si van a venir ese dinero de Europa, esos 2.400 millones de euros, tenemos que prepararnos y tenemos que tener preparado ese plan de infraestructura turística que también va a dar muchísimo empleo, fundamentalmente en el sector de la construcción. Muchas gracias, don José Fernando. También el presidente del Cabildo hablaba de que el turismo no es solo el sector hotelero, es algo que es así, como natural, y además tenemos aquí un representante que nos puede hablar de las pequeñas y medianas empresas que efectivamente viven mayoritariamente también del sector turístico, no siendo sector hotelero. Y a mí me gustaría, en primer lugar, don Carlos Magdalena, que nos hablara precisamente de su visión sobre estas cosas que estamos comentando sobre la empleabilidad. ¿Por qué no se genera más empleo desde la perspectiva de los pequeños y medianos empresarios? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, comentar que hay disparidad de opiniones. Los números que maneja tanto el presidente del Gobierno como el presidente del Cabildo no son los que yo entiendo. Eso primero que nada. Y segundo, vamos a ver, sigue habiendo un problema base que es la generación de empleo, ¿no? Si me pueden ustedes hablar de que en los últimos 10 años estamos en el top line de ocupación hotelera, pero no se siguen contratando obreros. O sea, estamos hablando de que Arona y ADG pues tienen en torno a 10.000 parados. O sea, que entonces, por tanto, no se convalidan unas cifras con las otras, ¿no? Turismo es todo. Y turismo, evidentemente, es empleo. O sea, aquí no hay otro sitio donde mirar. Entonces, evidentemente, desde las pequeñas y medianas empresas también entendemos
que estamos haciendo un esfuerzo terrible por contratar gente, ¿no? Pero claro, se habla de ayudas, se habla de... Yo no entiendo que las ayudas lleguen a las pymes, no lleguen a las pequeñas y medianas empresas, porque, vamos a ver, los gobiernos pueden proponer muchas cosas, pero el dinero al fin y al cabo lo presta el banco. El banco lo primero que hace es un estudio y si ese estudio no concuerda con que van a cobrar, evidentemente no hay dinero para las pequeñas y medianas empresas. No son los casos de los grandes hoteles o de las grandes empresas, ¿no? Bien dedicadas al sector del turismo u otras, pero en este caso concreto del turismo, ¿no? Entonces, evidentemente, desde las pymes siempre que somos, digamos, unos creadores natos de empleo, ¿vale? Y somos a veces los grandes arrinconados de las administraciones. O sea, cuando se habla de turismo, automáticamente la mente se nos va directamente a los hoteles y a las grandes empresas. Hay un montón, pero un montón de pymes que lo están pasando verdaderamente mal, y que sí o sí necesitamos de la ayuda de alguien. Hay pequeños empresarios que están asfixiados y que evidentemente ahora el banco no va a venir a solucionarles el problema porque si no hay de dónde cobrar, el banco no va a hacer ningún esfuerzo. Entonces, por tanto, mi invitación al señor presidente del Cabildo y al señor presidente del Gobierno es la reflexión hacia las pymes. Yo creo que debemos trabajar por ahí, obviamente sin perder la orientación de la calidad. La calidad es primordial. Créanme que yo trabajo diariamente con el turista y no en una oficina, sino en el vis a vis, en el cara a cara. Y el turista hay que mimarlo, la calidad tiene que ser primordial dentro de cada apartado, pero la calidad tiene que ser primordial. Y evidentemente para ello tenemos que tener calidad hotelera, sí. De hecho la tenemos. Lo que pasa es que, bueno, nunca viene mal lo de hacer las grandes reformas estas de la planta hotelera, pero tenemos los hoteles suficientes como para competir con cualquier lugar del mundo. Tenemos un buen clima, claro que sí, pero luego falta formación, pero formación efectiva, porque si no necesitamos enterradores no vamos a formar a hacer cursos de enterradores, luego por tanto digamos que tenemos que guiar los cursos por donde nos hace falta. Y yo creo que Canarias sí o sí es turismo y el que lo vea de otra forma, pues créame que no estamos muy de acuerdo. Bueno, como tenemos el tipo que tenemos, a mí me gustaría, hay una alusión directa como natural a la parte política de la mesa, don Paulino, pero ya que si le parece bien lo implicamos, hay una referencia, también lo conectamos con lo de la ley de renovación turística y los créditos que pudieran, los préstamos que pudieran acceder las empresas, ¿no? Digo porque hay una referencia a eso en la intervención del señor Magdalena. La primera cuestión es si el turismo va bien, tiene que favorecer al resto de los sectores productivos de Canarias, ¿no? Si el turismo va bien, y los indicadores oficiales del Instituto Nacional de Estadística dicen que en Canarias por 100 camas es donde más empleo, donde más trabajadores tenemos, con una diferencia notoria con respecto a los siguientes, ¿no? A Baleares, por ejemplo. Hay un dato estadístico con respecto a este asunto. Pero tan importante como eso es que si el turismo va bien, funciona el aeropuerto, funciona el sector del transporte, funciona la industria canaria, ayuda al consumo de productos canarios. Precisamente ahora estamos fraguando un acuerdo para el consumo de productos canarios. Hay campo para asociar el consumo de productos agrícolas producidos en Canarias. Funciona, es más fácil que funcione que dinamizar el sector de la construcción y dinamiza todas las pequeñas y medianas empresas, cuando la columna vertebral de nuestra economía va bien, ¿no? Esto tiene reflejo en un elemento que es clave en todo el proceso de innovación y de modernización del sector turístico canario. Está testado que la obsolescencia de la planta alojativa canaria es un factor o un reto que hay que afrontar, de los elementos claves en estos momentos para nuestro futuro inmediato. Nosotros tenemos en Canarias 371.000 plazas alojativas. 371.000. De las 371.000 plazas alojativas, 100.000 están fuera de servicio. 100.000. Y de ese conjunto, el análisis que tiene el Gobierno es que en distintos grados hay que afrontar la mejora de aproximadamente 249.000. En distintos grados. La ley de renovación turística ya no deja a una decisión voluntaria el mejorar la planta alojativa. Es obligatorio abordar la mejora de la planta alojativa, ¿no? Y está planteado de forma integral.
Las actuaciones no se llevan a cabo solamente en los hoteles o en los apartamentos o en el comercio, sino actuaciones integrales, también en los espacios públicos. Se quiere dar una imagen completa, diferente de lo que tenemos hoy. Este objetivo estratégico de mejora de la competitividad tiene también una segunda vertiente, no menos importante, que es recuperar los más de 110.000 empleos que hemos perdido en el sector de la construcción como consecuencia de la crisis. Evidentemente, el turismo ha estado asociado a la construcción en el pasado. De futuro va a ser muy difícil que el ritmo de la construcción sea el que tuvimos en los años de máximo crecimiento, del año 96-97 al 2007, y por lo tanto hay que buscar los caminos que tienen derivados de la renovación y la rehabilitación para activar el sector de la construcción. Estamos hablando que lo que significa abordar este enorme reto, que desde mi punto de vista es el reto más importante que tiene Canarias con el horizonte del año 2020, significa movilizar más de 7.000 millones de euros entre aportaciones públicas y privadas. El dato es que hay ilusión, que estamos consiguiendo una cosa que era muy importante, el efecto contaminante. Y en la línea de créditos que han abierto las 10 entidades financieras para el tema de la rehabilitación, renovación turística, en estos momentos se han concedido, de los 1.825 millones, se han concedido créditos exactamente por 1.083 millones de euros desde diciembre a hoy, en estos primeros 5 meses, ¿no? Están en estudio 200 millones. Esto está funcionando. La parte que decía José Fernando de los fondos europeos es que en la estrategia de crecimiento económico, la llamada RIS3, que exige la Unión Europea para canalizar los fondos que vienen de Europa a las distintas regiones, en el caso de Canarias se ha identificado con el conjunto de la sociedad canaria, después de un gran debate con todos los sectores, que el polo tractor, el motor es el turismo irradia la diversificación de otros ámbitos económicos, pero el que para esa estrategia que tiene que ser inteligente, que tiene que ser sostenible y que tiene que ser integradora, pues la parte de los fondos que vienen a Canarias, de los fondos estructurales, son en torno a 2.200 millones de euros y de eso un 60% van directamente a todo lo que son las políticas de mejora de la competitividad del sector turístico. Bien, don Carlos, aquí un poco se puede cruzar no respetar un orden estricto, lo digo porque igual ya se van a cruzar ciertas afirmaciones, o sea, quien quiera puede hacer uso de la palabra, pero don Carlos. Bueno, obviamente, en la etapa actual donde se vislumbra una mejora de la situación económica, las administraciones debemos de trabajar para que ese engranaje funcione y se acelere. Es decir, antes mencionaba la cuestión de las expectativas, son muy importantes el generar en la sociedad, consumidores, inversores, expectativas positivas, porque eso ayuda al crecimiento. Y el sector turístico es clave en eso, porque efectivamente tenemos una situación boyante que además va a mantenerse al menos en las próximas 2 temporadas, la próxima de invierno y la siguiente de verano, digamos, en función de la perspectiva que hay en el mercado, con lo cual hay una cierta estabilidad y una mejora que es evidente, y debemos de trabajar las administraciones para lograr que esas expectativas se mantengan y tengamos un desarrollo positivo. A mí, ¿qué me preocupa en eso, desde el lado de la administración? Me preocupa en primer lugar la gestión del territorio. Me parece que seguimos sin tener claro un sistema, un procedimiento que nos permita apoyar el desarrollo de proyectos que tienen implantación territorial y que puedan salir adelante. Es un problema que está en la agenda política. El Gobierno de Canarias ha remitido un proyecto de ley de simplificación administrativa en el ámbito del territorio. Hay cuestiones discrepantes, el debate tiene que producirse en el Parlamento para mejorar la ley. Yo espero que además, incluso, porque creo que debe ser así, todas las fuerzas políticas hagan un esfuerzo para llegar a un acuerdo y que podamos simplificar ese asunto. Está en el caso particular de un apartado de eso, en la ley de turismo, que como saben está suspendida por el recurso del Estado en un aspecto concreto. Yo la posición que tengo la he manifestado varias veces y es la de apostar por el crecimiento muy vinculado al empleo, es decir, apostar por calidad
y por aquel establecimiento que cree empleo. En Tenerife, el sector hotelero, los ratios que tiene en relación a 4, 5 estrellas, 5 estrellas en la luja, son muy favorables a las categorías superiores, es decir, el de 5 estrellas por habitación construida crea un 50% más de empleo en servicios y el de 5 estrellas gran lujo el doble que uno de 4. Con lo cual, me parece razonable en este debate que estamos teniendo sobre el empleo y la potencia que puede tener el sector turístico, que apostemos por crecimientos vinculados al empleo, por crecimientos en hoteles que tienen más servicios, por tanto de categorías de 5 estrellas o 5 estrellas gran lujo, ¿no? Y obviamente debemos de hacer lo necesario para que el sector tenga una mayor irridación en la actividad económica. Señalaba el presidente que el sector tiene por cama construida en relación con otras comunidades autónomas más empleo, y también hay que tener en cuenta que el nivel de gasto por turista día en Canarias es superior, y es ahí donde tenemos que seguir insistiendo a través de la generación de nuevo producto turístico, de forma que el sector arrastre más al conjunto de la economía, arrastre más a esa pequeña y mediana empresa, porque al final el turista viene, gasta más por día, tiene más actividades y eso le permite al conjunto del sector o al conjunto de la economía de la isla, de las islas, generar empleo, porque hace más excursiones, porque va más a restaurantes, porque tiene nuevas actividades que hacen además aumentar la fidelidad, la atractividad del sector. Perdón, don Carlos, porque Sí. restan 10 minutos exactos para poder concluir esta primera vez. Una cuestión, un matiz que me gustaría complementar lo que ha dicho Carlos, que es el siguiente, es decir, para que no quede en duda, la ley de renovación turística sigue para adelante. No hay ningún problema. El recurso presentado al Tribunal Constitucional por el Gobierno de España no afecta a la renovación turística. Todos los planes y todos los convenios están en marcha y se desarrollan en toda su intensidad. A lo único que afecta el recurso del Estado es a la posibilidad de construir hoteles de 5 estrellas de forma directa, sin ningún tipo al margen de la propia ley de renovación que permite los hoteles de 5 estrellas. Eso es lo que está suspendido, precisamente han conseguido el efecto contrario, que es suspender aquello que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Que son la posibilidad de construir hoteles de 5 estrellas de forma directa, ¿no? Y la segunda cuestión que tiene que ver con el empleo, también que Carlos ha hecho referencia, en todos los planes de modernización, yo he estado recientemente, hace 48 horas, en lo que es prácticamente el derribo en un 60% de 2 grupos de apartamentos muy potentes en Puerto del Carmen, en Lanzarote, que se han acogido el plan de renovación, el 99,99% de las iniciativas renovadoras es pasar de 1, 2, 3 estrellas a 4 estrellas o de 1, 2, 3 llaves a hoteles reconvertidos a hoteles de 4 estrellas. Es decir, que el incremento de la calidad lleva aparejado el más empleo. Bien. Don Jorge, don José Fernando, sobre este asunto. Sí, bueno, nosotros pues sí hay una variable que falta, presidente, que es que sí tiene que ver, la renovación no se para, pero sí muchas expectativas o iniciativas basadas en el futuro pueden verse troncadas pues por la apertura o si se abre la veda, por así decirlo. Hay muchos empresarios que están pendientes de tomar decisiones en función del entorno que se vayan a encontrar dentro de 6 meses, un año, con el tema del recurso al Constitucional. No, desde luego, está claro que es una decisión que se tiene que tomar. Yo soy de los que opina que tenemos que animar a todo el mundo a que esos procesos de renovación se hagan, porque para mí es el futuro del sector en Canarias. Nosotros no tenemos que ser cortoplacistas, tenemos que, y permítanme que sea un poco gafe en este sentido, acordémonos de hace 4 años, que ahora me parece que nos hemos olvidado todos se nos olvida muy rápido. La respuesta de los países que ahora mismo lo están pasando mal llegará, sin duda que llegará. Y a mí me gustaría tener un destino turístico en Canarias excelente cuando esa respuesta llegue. Excelente quiere decir con unas infraestructuras públicas adecuadas y con unas infraestructuras privadas también en el máximo nivel. Es la única manera. Nosotros a nivel precios no vamos a ser competitivos nunca con estos destinos y tenemos que competir con otras cosas, y esas cosas son, aparte de nuestro clima y estas cosas que ya nos vienen en el paquete directamente, que nosotros no hemos tenido nada que ver, bueno, algo así que lo estamos un poco jeringando, pero bueno, esto ya nos viene en vena. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por la
calidad y no hacer nuevo dejando viejo estropeado, porque eso al final lo que hace es bajar la rentabilidad del destino. Los turoperadores saben aprovechar muy bien esas oportunidades de jugar en los precios con diferencia a los productos que puedan encontrar y hacernos la competencia entre nosotros para que el nivel del destino baje y efectivamente ganar en calidad, en excelencia, que yo creo que es la única diferencia competitiva que vamos a tener en el futuro y es por la que tenemos que estar luchando hoy, a lo que sigo animando al Gobierno de Canarias a que siga planteado y enrocado en esa visión, porque para nosotros es la adecuada, es aumento de calidad, procesos de renovación y sobre todo si hay que generar plazas nuevas que vengan acompañadas, como decía el presidente del Cabildo, de una generación de empleo neta mayor. Estamos hablando de 50% más en el caso de 5 y si es gran lujo estamos hablando de un 100% en comparación con uno de 4 estrellas. Seguir, es una oportunidad, yo no lo veo como algo, veo una segunda oportunidad que tiene Canarias y desde luego tenemos que subirnos a la guagua, tenemos que aprovecharla y no podemos dejar pasar esta oportunidad. José Fernando Cabrera, le he leído muchas veces, le he escuchado muchas veces hablar también de la simplificación burocrática y se ha hecho alguna referencia a esto. Sí, el presidente lo ha comentado, Carlos Alonso también. En Canarias se inicia un proceso sobre el año 2000 de protección a ultranza del territorio y de ahí la ley de medidas urgentes del 2001, la ley de directrices del 2003 con las 148 directrices sobre el territorio y el turismo y todas las sucesivas leyes que hay que tienen como objeto preservar el territorio y su sostenibilidad. De acuerdo con lo que decía Carlos, yo creo que ahora prima más la sostenibilidad del canario, es decir, sin estropear el territorio, intentar que el canario sea sostenible y no se tenga que marchar otra vez a Venezuela. Yo creo que la simplificación administrativa ahora es fundamental. Dar prioridad a todos los proyectos de inversión que hayan, intentar buscar una línea como se ha creado en la rehabilitación con los planes de modernización y renovación turística que se han subido por encima de los planes generales y pueden permitir la obtención de licencias de una forma muy rápida y directa. Yo sé que el presidente tiene organizado y está funcionando un comité de inversiones, pero creo que también habría que simplificar la normativa porque yo entiendo que ahora es más importante la sostenibilidad del canario que la sostenibilidad del territorio. Don Carlos. Hombre, pues ya lo decía usted al comienzo de esta presentación. Aquí está todo dicho y nada dicho, ¿no? La teoría está toda muy bien, pero hay que llevarlo... Pero un buen diagnóstico hay que llevarlo ayuda a tener luego un mejor tratamiento. Efectivamente, hay que llevarlo a la práctica. Yo creo que el diagnóstico está hecho, hay que llevarlo a la práctica y evidentemente hay muchas cosas por hacer, casi todo, pero lo que está claro es que lo que se está haciendo se intenta hacer lo mejor posible. Yo creo que, como decía ahora José Fernando, el tema de la burocracia sí o sí tiene que desaparecer para poder avanzar, ¿no? Si no, vamos a seguir estancados. Pero bueno, en reglas generales, yo creo que lo bueno es que tenemos buenas previsiones, lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo ha dicho el presidente del Cabildo. Si efectivamente nuestras previsiones se cumplen, pues creo que chapó, ¿no? No, me quedan 3 minutos nada más, presidente. Vamos a ver, la sostenibilidad de Canarias está por encima de la sostenibilidad del territorio. Yo diría al revés. La sostenibilidad del territorio es lo que nos va a permitir desarrollar políticas que garanticen el bienestar de la gente que vive en Canarias. Por lo tanto, la crisis no nos debe confundir. La situación de crisis y de angustia de muchas familias, con muchos problemas, por las dificultades de encontrar un puesto de trabajo, no nos debe confundir para desregular y volver a utilizar de una forma salvaje nuestro territorio, que es escaso y limitado. Por lo tanto, ligo esto a la ley de renovación turística. No está en el objetivo del Gobierno, por lo menos mientras yo lo presida, el terminar con lo que significa el control de lo que se hace sobre el territorio, o si lo quieren que lo diga de otra manera, la moratoria turística. Si el Gobierno del Estado, en este recurso que ha presentado el Constitucional y que ha pedido ahora ampliación a las partes de sus, digamos que, alegaciones correspondientes y tomara alguna decisión que pudiera alcanzar algunos aspectos de la ley de renovación para que se pueda construir la política que defienden algunos por extensión, que se pueda construir otra vez sin control, el Gobierno de Canarias tomará las decisiones correspondientes de forma inmediata para impedirlo. Es decir, la apuesta
por un modelo de desarrollo sostenible y que tenga como eje fundamental el crecimientos ligados a la calidad, va a ser una constante. Se pueden hacer todos los hoteles de 4 estrellas del mundo a día de hoy. Los hoteles de 4 estrellas no están prohibidos en Canarias. Se pueden hacer, pero siempre que sea objeto la obtención de esas autorizaciones, siempre que sea objeto de haber invertido en renovación y rehabilitación. Es decir, los incentivos a la edificabilidad se pueden materializar de 4 estrellas siempre que se haya apostado por la renovación y la rehabilitación del sector turístico, que creo que compartimos este objetivo, que es la única vía para garantizar la competitividad con respecto a nuestros competidores. Tenemos las mejores condiciones de clima, pero tenemos que reconocer que las cosas que se están haciendo en Marruecos empiezan a hacerse cosas interesantes y dentro de 10 años vamos a tener una planta alojativa muy competitiva, que la tiene Túnez, que la tiene Turquía, que la tiene Croacia, que la tiene toda la zona del Caribe, y que nosotros, una de nuestras debilidades, que es esa, tenemos que corregirla. Pues muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo y quedaban fuera de esta mesa algunos asuntos que considerábamos también esenciales y queríamos además haber conocido la opinión de algunos de los aquí presentes, pero uno se queda con aquella idea de que menos es más y que espero que todo el mundo se haya quedado satisfecho con lo que han podido escuchar por parte de los ponentes. Hablo, creo, en nombre de los 6 y doy las gracias a la organización por haber contado con nosotros y me queda solo desear fuerza e impulso a los organizadores, a Guasimara Magdaleno, a Salvador Vilalta, a toda la organización, para que nos podamos ver en la segunda edición de Futurismo. Así que a todos muchas gracias y muy buenos días.